Hola, mi nombre es Ana Keren Bolaños Ferrer y voy a presentar el proyecto número 1 en la Facultad de Ingeniería del Colegio de Industrial en la materia de ecuaciones diferenciales con el profesor Anselmo Chávez. Introducción y objetivo. Bueno, el presente trabajo presenta la explicación de los temas correspondientes a ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales separables. Y bueno, el presente trabajo tiene el objetivo de mostrar de forma clara los temas y los ejercicios de cada tema. Los temas a abordar son el primero como ecuaciones diferenciales homogéneas y el segundo ecuaciones diferenciales separables. El primer tema es ecuaciones homogéneas de primer orden. Ok, para saber cómo resolver una ecuación homogénea de primer orden, primero tenemos que saber pues qué es una diferencia homogénea en primer orden. Entonces, Entonces, a lo que nos referimos con esta ecuación diferencial de primer orden es que para que sea homogénea tenemos que tener la derivada de x con respecto a xy. Y esto va a ser igual a una función de f que depende de y entre x. Es decir, es un cambio de variable. Y lo que queremos sustituir en este cambio de variable es que nos quede esa ecuación que sea una variable separable. Entonces, para hacer esto, bueno, lo podemos ejemplificar. Entonces ponemos este ejemplo donde la derivada con respecto a x eh, pues debe ser una función llamada x más y, ¿no? Y todo esto lo dividimos entre x, ¿no? Es lo que está aquí. Bueno, ¿qué pasaría si en este caso nosotros tratáramos de separar esta ecuación diferencial para hacerla por variables separables? Pues entonces ya no está tan fácil, pues entonces, pues preferimos llevarla a una forma que entre x y así podamos dividir x entre la x y podamos separar nuestra división x entre x más y. Y entre x está basada nuestra ecuación diferencial. Y entonces pues va a llegar de que x es igual a esto, pero pues x entre x es 1. Entonces yo puedo escribir esto como x igual a x entre x, que es 1 más, y entre x, y aquí esto ya por fin, pues entre x era lo que ya estábamos buscando para ejemplificar. Y bueno, ahora la idea es hacer un cambio de variable. Y entonces si pongamos una nueva variable, entonces me queda que este lado de la ecuación, de este lado de la ecuación diferencial, este, pues solamente depende de una sola variable. Entonces haciéndolo, pues es igual a entre x, o dicho de otra manera, puede que decir que es igual a bx de x siempre, y eso lo pasamos multiplicando a x del otro lado de la ecuación. Y esto va a servir porque ya lo que queremos es la derivada con respecto a x. Y esto es suponiendo que b es una función que depende también de x. Entonces, ¿quién va a hacer la derivada? Pues la derivada de y con respecto a x es la derivada de x con respecto a x, que es 1. Por lo que b, pues no es una derivada de x con respecto a x1, sino que lo que tenemos es sumar la derivada de b con respecto a x y x por la derivada de b con respecto a x. Y bueno, lo único que se hizo fue derivar una multiplicación de funciones y ahora lo que hay que hacer es sustituir la derivada de ella con respecto a x en este cambio de variable. Entonces, por lo tanto, me va a quedar la derivada de ella con respecto a x, que era más x la derivada de b con respecto a x, y esto va a ser igual a 1. Y 1 más entre x, pero la x le habíamos dicho que se llamaba b. Entonces va a ser 1 más b. Y entonces tenemos que lo primero va a ser que beta aquí pues podemos cancelar y queda una ecuación pues más sencilla de resolver. Y si ya pasamos de esto del x del otro lado, pues la apuesta de pasar y dividir, vamos a dividir todo entre x. Entonces debe quedar con respecto a x, que es igual a 1 entre x. Y ahora deberíamos empezar por aquí, que es mucho más sencillo. Entonces, bueno, ya que tenemos esto,
podemos resolver y pues seguir, ¿no? Entonces para pasar el x del otro lado va a quedar que es igual a 1 entre x, ¿no? Y 1 entre x, multiplicando todo entre x de x, y ahora si buscamos las primitivas, integramos de un lado y del otro, ¿no? Entonces, pues vamos a tener una diferencial y una integral de 1 sobre x. Que es logaritmo natural del valor absoluto de x, pues es más una constante de integración. Entonces sí, hay que recordar que esto va a ser el absoluto de x, porque es muy importante. Y entonces sabemos que este b vale entre x, y si se sustituye el valor de b que era entre x, pues entonces ya podemos despejar algo que realmente pues era lo que quería. Entonces x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante, pero yo lo que quiero es una función, y entonces es igual a x por el logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante. Y bueno, pues aquí está lo que nosotros buscamos, que es una función que nosotros sustituimos en nuestra ecuación diferencial, nos da el resultado de x más más x del logaritmo de x absoluta, más esta x más la constante. Entonces aquí podemos ver un ejemplo que nos pide resolver x cuadrada más y cuadrada de x más x cuadrada menos xy de y igual a 0. Entonces examinamos que sería sería x cuadrada más y cuadrada como m, y n que es igual a x cuadrada menos xy. Entonces observamos que son funciones homogéneas de segundo grado. Entonces lo escribimos que y es igual a ux, que sería entonces que es dy, que es u de x más x de u. Entonces sustituimos y tenemos que x cuadradas más u cuadrada más x cuadrada de x más x testada más u x cuadrada por todo eso multiplicado por u de x más x de u es igual a 0. Entonces tenemos, desarrollando, tenemos que x cuadrada de 1 más, más u de x más x tercia más 1 menos u de du es igual a 0. Y entonces podemos seguir trabajando lo que sería 1 menos u sobre 1 más u de la derivada de u, sería de x sobre x, que es igual a 0. Y esto sería menos 1 más 2 sobre 1 más u de du más de x sobre x, que igual es igual a 0. Entonces aquí en este punto solamente nos faltaría integrar, que sería menos u más 2 veces la integral del valor absoluto de 1 más u más la integral del valor absoluto de x, que es igual a el valor in del valor absoluto de c. Pero entonces u sería igual a y sobre x, que sería menos y sobre x más 2 de in del valor de 1 más x sobre y absoluto, más esto, la integral de x absoluto, que es igual a de la constante. Entonces, aplicando las propiedades del logaritmo, tenemos que quedar el valor absoluto in de x más y al cuadrado, todo esto sobre el s de x, que es la constante, que es igual a x sobre y 0, y esto simplificando nos daría que x más y al cuadrado sería igual a c de x de natural de sobre a la x sobre y. Para este segundo ejemplo vamos a resolver d de y sobre dx, que es igual a x menos y sobre x más y. Esto sería, bueno, pues aquí observamos que la función homogénea es de segundo grado. Entonces escribimos que x es igual a las variables de u de x
donde dx es igual a u de x más x de u. Entonces, sustituyendo, que son los mismos pasos del ejercicio anterior, tenemos de que d de y es igual, por x más y es igual a x menos y de x, que se podría poner como x más u de x por u de x más x de u, que es igual, agrupando, que sería x menos u de x de dx. Entonces, u de x más x cuadrada más du más u cuadrada más x de x más u más x cuadrada de u sería igual a x de x menos u de x de x, que sería igual a u de x más u cuadrada por x menos x más u de x por dx. Entonces, agrupando sería menos x cuadrada más u de x cuadrada a la derivada de u. Entonces, u cuadrada más 2 veces u menos 1 de x es igual a menos x de 1 más u por d de u, que sería la derivada de x sobre x, que es igual a 1 más u por d de u sobre u cuadrada más 2 veces u menos 1. Entonces, integrando tendríamos que que y de x sería igual a menos 1 medio de la derivada de n y n por 1 menos d de u menos u al cuadrado más la constante de sub 1. Todo esto y de n por x cuadrada por 1 menos d de u menos u cuadrada, que sería igual a la constante sub 1, que sería x cuadrada por 1 menos 2 de u menos u cuadrada, que sería igual a la constante. Entonces, reemplazando y simplificando, tendríamos que la constante es igual a x cuadrada menos 2 de xy menos y cuadrada. Este tercer ejercicio, ya de un forma más compacto, haciendo los mismos pasos que hicimos en los dos ejercicios anteriores, tendríamos que queremos resolver que y más la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada de dx menos x de y, que es igual a 0. Entonces tendremos que y es igual a u de x con la variable, y entonces d de y sería igual a u de x más x de u. Y esto sería u de x más la raíz cuadrada de x cuadrada más u cuadrada de y cuadrada de x menos x por u de x más y x de u, que sería igual a 0. Entonces tendremos que x, la raíz cuadrada de 1 más u cuadrada por de la derivada de x menos x cuadrado de la derivada de u es igual a 0. Y esto sería la derivada de x sobre x, que sería menos de u sobre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado, que es igual a 0. Entonces todo esto integrando sería u de n es el valor absoluto de x menos y n, que es el valor absoluto de u, que sería el valor absoluto de u más la raíz cuadrada de 1 más u cuadrado, que sería igual a la constante. Y esto sería igual a u más la raíz cuadrada de 1 más u cuadrado, que es igual a c de x, que sería igual a x más la raíz cuadrada de cy más x cuadrada, que es igual a cx cuadrado. Y el segundo tema a tratar es ecuaciones diferenciales separables. Las ecuaciones diferenciales separables tratan sobre una ecuación que, como ya vimos, es igual, es una ecuación diferencial, pero la diferencia de esta es que podemos separarlo en términos de x y de y. Para que quede más claro cómo es el método de separación de variables, vamos a ver esta ecuación diferencial que debemos de resolver. Entonces tenemos que d de y es sobre d de x es igual a 2 de x sobre 3 de y al cuadrado. Entonces tenemos que en el paso número 1 que d de y es sobre d de x es igual a 2x sobre 3 de y al cuadrado, ¿no? Lo que debemos de resolver. Entonces multiplicamos por 3y al cuadrado, tenemos el segundo paso. Después lo multiplicaríamos por d de x y tomaríamos la integral. Teniendo la integral nos daría que y a la tercia es igual a x cuadrado más la constante. Y esto despejándolo para y, tendríamos que y es igual a
la raíz cuadrada a la tercia de x cuadrado más la constante. Entonces podemos dejar un poco más claro lo que hicimos. Entonces tenemos que manipulamos la ecuación de la forma f de y de t de y, que es igual a g de x. Y lo que hicimos fue separar las variables de x y de y para que cada variable tenga su propio lado, incluyendo el término de dx y de dy. Entonces forma la expresión de la derivada de dy sobre dx. Por esto se llama método de separación de variables, ¿no? No todas las ecuaciones es posible separar las variables. Después en el paso 4 tomamos la integral indefinida de cada lado de la ecuación. Y bueno, como las ecuaciones de f de y, de d de y es igual a g de x de dx, entonces pues las integrales indefinidas también deben de ser iguales. Y nada más en el paso 5 y 6 llevamos a cabo esta integración con respecto a respecto a y en el lado izquierdo y con respecto a x en el lado derecho, y lo despejamos para y. Y sumamos esta constante del lado derecho, y sumar esa constante de ambos lados pues es innecesario porque lo podemos mover a una de ellas al otro lado y terminar con una sola. Entonces, en conclusión, tenemos que la solución general de d de y sobre dx es igual a 2x sobre 3 de y cuadrado. Es decir, que el resultado que ya habíamos visto, que es el paso número 6. Y pues al derivar y podemos derivar y para verificar la solución, y nos daría que es igual a 2 de x sobre 3y al cuadrado. Para este segundo ejercicio vamos a resolver d de y sobre dx, d de x, que es igual a menos un cuarto de e a la x, y a la menos 2. Entonces aquí, para empezar, nos damos cuenta que vamos a tratar de pasar esta ecuación a la forma fx de y, que es igual a g de x. Entonces, considerando esto, tenemos que dx sobre dy es lo que ya habíamos comentado, dy sobre dx sería igual a menos a la x sobre 4y a la 2. Y esto derivando sería menos 4y2 de dy, que es igual a e de x sobre dx. Entonces esto significa que se puede resolver utilizando el método de separación de variables, por lo que sería menos 4y de cuadrado de dy sería igual a e de x de dx. Esto integrando sería la integral de menos 4y cuadrado de dy, que es igual a la integral de e de x de dx. Entonces sería menos 4y a la tercia sobre 3, que es igual a e de x más la constante que la nombramos como constante sub 1. Entonces x tercia sería igual a menos 3 de e a la x sobre 4 más la constante. Y y sería igual a la raíz cuadrada menos 3 de e a la x sobre 4 más la constante. Y eso sería igual a y igual a la raíz cuadrada de menos 3e a la x sobre 4 más la constante. Como tercer ejercicio tenemos que nos pide resolver d de y, pues de d de x, que es igual a 8x a la tercia por y menos 8xy. Entonces tendríamos que lo primero lo queremos pasar a la forma f de y de d de y, que es igual a g de x de d de x. Entonces tendríamos que la derivada de y de d de x sería igual a y por 8x a la tercia menos 8x. Y esto, bueno, separando, sería de 1 sobre y de dx sobre 8x tercia menos 8x de dx. Entonces esto nos dice que sí podemos hacerlo por ecuaciones diferenciales separables. Entonces sería 1 sobre y de x, que es igual a 8x tercia menos 8x por d de x. Entonces la integral sería menos
1 sobre y de x, que es igual a la integral de 8x tercia menos 8x de x, que sería n del valor absoluto de y, que sería igual a 2x a la cuarta menos 4x al cuadrado, más esta constante que la vamos a nombrar c sub 1. Entonces tendremos que el valor natural es a la in por el valor absoluto de y es igual a x por a la 2x a la cuarta menos 4x al cuadrado más la constante que nombramos sub 1. Entonces, tendríamos que el valor, haciendo álgebra, tendríamos que al final el valor absoluto de y es igual a la AE, a la 2x a la cuarta menos 4x al cuadrado, esto por por la e a la constante sub 1. Y esto nos daría que y es igual a c a la constante por e a la 2 de x a la cuarta menos 4r al cuadrado, que sería la respuesta. En conclusión, el trabajo cumplió con el objetivo de explicar el tema de ecuaciones diferenciales homogéneas y ecuaciones diferenciales separables. Ambos temas se presentan como un buen método que debemos aprender para poder solucionar de forma más fácil este tipo de ecuaciones. Esa es la bibliografía que se ocupó para realizar este trabajo y gracias por escucharlo.